Estimado ingeniero, estimados compañeros, en esta oportunidad mi grupo y quien les habla vamos a explicarles sobre la compresibilidad y elasticidad de fluidos. Comencemos con compresibilidad. Para Streeter, en su libro del 2011, la compresibilidad de líquidos y gases también es importante cuando involucra cambios de temperatura. La compresibilidad de un líquido se expresa mediante el módulo de elasticidad volumétrica. Si la presión de un volumen unitario de líquido se incrementa en diferencial de la presión, esto causará un decrecimiento en el volumen. Tal como lo observamos en el siguiente ejemplo, el volumen inicial va a tener un valor diferente expresado en el volumen final debido a un diferencial de la presión. En la parte de los casos, un líquido se puede considerar incompresible, pero para situaciones que comprenden cambios repentinos o grandes en la presión, su compresibilidad es importante. Otro punto es que si la presión de una unidad de volumen del fluido se incrementa en diferencial de la presión, causará una disminución de volumen expresada en menos diferencial del volumen. Ahora, la siguiente razón, menos diferencial de la presión entre diferencial de volumen, es el módulo elástico de la compresión expresado en E, tal como se observa en la siguiente fórmula. Si se considera el volumen de un fluido con densidad y presión y lo sometemos a una compresión por efecto de una fuerza, la masa total del fluido, expresado por densidad por volumen, permanece constante, tal como lo observamos en la siguiente fórmula. Ahora, sobre elasticidad de un fluido. Por ejemplo, en un gas, el volumen volumétrico de elasticidad depende de la naturaleza del proceso termodinámico con que se efectúa el cambio de presión. Por ejemplo, si el proceso es isotérmico, en el que tiene lugar la máxima transferencia de calor, causando que la temperatura permanezca constante, lo cual tenemos que la compresión va a ser igual a la presión. Ahora, si el proceso es adiabático, es aquel en el cual el sistema, generalmente un fluido que realiza trabajo, no intercambia calor con su entorno, por lo cual tenemos que la compresión va a ser igual a la constante adiabática por la presión. A continuación, mis compañeros hablarán del experimento explicativo. Para este experimento utilizaremos diversos materiales, tales como 2 jeringas de 60 mililitros, una balanza, un borrador que servirá para tapar la jeringa para que los fluidos no se filtren, 2 pesas, que son 2 ladrillos artesanales de construcción civil. El procedimiento que hemos utilizado es el siguiente. Primero pesamos individualmente los ladrillos. La balanza nos arrojará un resultado en gramos, la cual, al ser multiplicada por la gravedad, podemos encontrar la fuerza que ésta aplica. Para lograr dos diferentes fuerzas, se coloca un ladrillo sobre la jeringa y se ve cuánto el fluido ha sido comprimido. Y para aumentar la fuerza, se aplica el segundo ladrillo y se ve si el fluido ha sido comprimido. Este procedimiento se aplicará para todos los fluidos y se encontrará su comprensibilidad. El fluido tenemos al agua, al cual le vamos a aplicar una fuerza de 27.841 newton y vemos que no se comprime ningún centímetro cúbico sin dejar salir ninguna sola gota de agua utilizando el borrador debajo de la jeringa. Posteriormente vamos a aplicarle una segunda fuerza, la cual es 55.612 newtons y también no se comprime absolutamente nada, comprobando que este es un fluido totalmente incompresible. Y como segundo fluido tenemos al aceite de cocina. A este vamos a seguir el mismo procedimiento y le aplicamos la primera fuerza de 27.841 newtons y se puede observar que no se comprime absolutamente nada. Posteriormente vamos a agregar la segunda pesa y la fuerza automáticamente aumenta a 55.612 newton. Aquí podemos ver que existe una mínima compresión de 0.8 centímetros cúbicos, siendo este un fluido muy poco compresible. Luego pasamos a analizar dos elementos gaseosos. El primero es el aire, al cual aplicamos una fuerza de 27.841 newtons y se comprime bastante, 16 centímetros cúbicos con la primera pesa. Agregando la segunda, que la fuerza llega a 55.612 newton, esta sube hasta 26 centímetros cúbicos, comprobando que es un elemento muy compresible como la mayoría de los elementos gaseosos. Por último, hacemos un análisis al gas natural. Vamos a aplicar las mismas fuerzas anteriores y vamos a observar que con la primera se comprime 17 centímetros cúbicos y agregando la segunda pesa
llega a comprimirse hasta los 28 centímetros cúbicos. Esto quiere decir que la mayoría de elementos gaseosos son mucho más compresibles que los elementos líquidos, los cuales son muy poco compresibles o casi incompresibles. En los resultados tenemos los fluidos, el agua, el aceite, el aire y el gas natural, y la primera fuerza aplicada para el agua es 27.841, y en los centímetros cúbicos comprimidos es 0. En la segunda fuerza 55.612 y en los comprimidos es 0. En el aceite la primera fuerza 27.841 y en los comprimidos es 0. En la segunda fuerza 55.612 y en los comprimidos es 0.8. En el aire, la primera fuerza aplicada es 27.841 y en los comprimidos es 16. La segunda fuerza 55.612 y en los comprimidos es 26. El gas natural, la primera fuerza 27.841 y en los comprimidos es 17. Y la última fuerza 55.612 y en los centímetros cúbicos comprimidos es 28. En esta gráfica podemos observar el agua, el aceite, el aire y el gas natural, y también las líneas de la línea del agua, la línea del aceite, la línea del aire y la línea del gas natural. Los resultados y discusión se comprueba que el agua no se comprimió ningún centímetro cúbico al aplicarse las dos fuerzas, a diferencia del aceite, que al aplicar una fuerza mayor se comprimió a 0.8 centímetros cúbicos. En segundo lugar, analizamos dos componentes gaseosos, los cuales son el aire y el gas natural. En el aire observamos que llega a comprimirse 16 centímetros cúbicos, llegando a una fuerza de 27.841 newtons, y llega a comprimirse hasta 26 centímetros cúbicos, cuando se suma la segunda fuerza de 56.612 newtons. Por otro lado, en el gas natural observamos que llega a comprimirse 17 centímetros cúbicos aplicando una fuerza de 27.841 newtons y llega a comprimirse hasta 28 centímetros cúbicos cuando se suma la segunda fuerza de 55.612 newtons. Como se puede apreciar, los líquidos son muy poco incomprensibles, a diferencia de los elementos gaseosos, que son muy comprensibles, comprobado así esta propiedad de los fluidos. Bueno, en el siguiente ejercicio aplicativo tenemos que se tiene una esfera de latón que contiene un volumen de aire de 0.60 metros cúbicos inicialmente, está rodeado de aire, y la presión del aire que se ejerce sobre ella es 1 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado. La esfera se sumerge en el océano a una profundidad donde la presión ejercida sobre la esfera es 2 por 10 a la 7 newton por metro cuadrado. Calcular el volumen final de la esfera una vez que esté sumergida. Considerar el módulo de compresibilidad en el mar igual a 6.1 por 10 a la 10 newton por metro cuadrado. Como sabemos ya el módulo de compresibilidad, que es 6 por 10 a la 10 newton por metro cuadrado, bueno, desplazándolo en la fórmula del módulo de compresibilidad, tenemos que el, la variación del volumen que está dividiendo pasa a multiplicar el módulo de compresibilidad que está multiplicando pasa a dividir. Bueno, acá sería reemplazar los datos nada más y tenemos que la variación del volumen es igual a menos 1.96 por 10 a la cuarta metros cúbicos. Bueno, para hallar el volumen final de la esfera tenemos que el volumen inicial, que es 0.60 metros cúbicos, menos la variación del volumen, que es 1.96 por 10 a la cuarta metros cúbicos, que nos da el volumen final de la esfera, que es 0.5998 metros cúbicos. Bueno, esto sería todo del ejercicio aplicativo.